Es importante porque el derecho laboral, a diferencia de otras ramas del derecho, no es un derecho unificado en un solo código. Ustedes han escuchado siempre el Código Penal, han escuchado el Código Civil. En cambio, el derecho al trabajo, una de sus particularidades es que no existe codificación. No existe una norma única que regule todo el derecho al trabajo. Se encuentra disperso. Hay una ley que regula vacaciones, hay una ley que regula contratos, hay una ley que regula utilidades y así sucesivamente. Entonces no se puede acudir a un solo código para poder entender todas las normas de derecho al trabajo. Entonces es importante la capacitación, porque además de que es disperso, el derecho va cambiando. Una empresa mediana o pequeña tiene que entender que hay problemas en la contratación de trabajadores, sean nacionales o sean extranjeros, que existen modalidades que pueden utilizar a su favor, como es un contrato a plazo indefinido, un contrato a plazo parcial o una modalidad formativa laboral. También existen regímenes distintos que te dan beneficios menores al régimen común. También es importante capacitarse porque cuando una empresa desarrolla inadecuadamente su normativa laboral, no sabe cómo reaccionar ante un inspector de trabajo. Un inspector de trabajo puede llegar a la empresa, solicitarle los documentos y la empresa no sabe cómo reaccionar. ¿Por qué es importante? También es importante porque las empresas deben saber cómo actuar en caso de que un sindicato le presente un pliego de reclamos. También es importante, ¿por qué? Porque las empresas también tienen que saber cómo actuar al momento de determinar cómo establecer sus políticas sobre seguridad y salud en el trabajo, cómo capacitar a sus trabajadores en temas tan simples como ergonomía, tan simples como cómo se debe actuar en un incendio o un sismo, o tan complejos que cómo se debe actuar en la propia dinámica del trabajo, cuando un trabajo es peligroso. Las empresas deben saber sobre el deber de prevención. Por eso es importante capacitarse en temas relacionados al derecho laboral, porque así las empresas van a estar seguras. Cuando reaccionas bien laboralmente hablando, cuando te aseguras laboralmente hablando, cumples con todas las normas, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a tener una contingencia menos de qué preocuparte. El derecho laboral es un derecho que tiene distintos tipos de normas, que regulan distintos tipos de beneficios. Entonces es importante que las empresas se enteren que para determinado beneficio se debe acudir a determinada norma. Por ejemplo, si yo estoy preocupado en temas de seguridad y salud en el trabajo, tengo que ir a una norma que regula el reglamento, que regula el deber de prevención, que regula mis obligaciones. Esa misma norma no va a ser la que yo voy a utilizar, por ejemplo, para contratar a un trabajador, que es otro tipo de norma, en este caso el Decreto Supremo 003-97-TR. Existen diversos tipos de normas y para lo cual es necesario capacitarse. Por ejemplo, yo como empleador tengo la obligación de pagar a los trabajadores una asignación familiar, que es un 10% de la remuneración mínima vital. ¿A qué norma debo acudir? ¿En qué caso se puede dar? Si el trabajador sindicalizado tiene derecho a ese beneficio, ¿qué sucede si yo quiero contratar a trabajadores pero a plazo fijo? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Contratar por locación? ¿Contratar bajo la mesa? ¿O cumplir con las formalidades que dice la ley? ¿Cumplir con los requisitos que dice el Ministerio de Trabajo? Todas están las normas dispersas que estoy diciendo. Entonces es importante que todo tipo de empresas se capaciten. Los empresarios que recién están empezando, o muchas veces los empresarios que tienen una pequeña empresa, no conocen derecho laboral y sin saberlo, por esas prácticas que no saben cómo las están realizando o las hacen con desconocimiento de la norma laboral, están creando una contingencia. Es el ejemplo claro de una persona que dice: te contrato, pero te voy a contratar bajo locación de servicios. Saca tus recibos por honorarios y te voy a pagar por ese recibo. Puede ser un ahorro en un año, en 2 años, 3 años, considera que ha ahorrado bastante dinero si multiplicamos ese trabajador con otros trabajadores que están pasando por lo mismo. Pero ¿qué va a pasar? Algún día le tocará la puerta al inspector de trabajo y le dirá: a ver, tengo tantos trabajadores en su local, libro de planillas, y resulta que no están. Entonces todo lo que tú ahorraste, lo que vas a hacer por no aplicar bien la norma, sabiendo que hay otros regímenes que tú puedes aplicar, se te va a venir encima. ¿Qué quiere decir? Que tienes que pagar el capital que has ahorrado, tienes que pagar intereses y además gastos profesionales de abogados que tienen que defenderte del problema. Y ahí no acaba el problema, porque te van a multar por el Ministerio de Trabajo y te pueden inclusive llevar a un proceso judicial para que se te pague esos beneficios.